Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Julia Guerrero estaba de pie en medio de la cocina, junto a la amplia encimera de mármol, cortando alegremente una ensalada. Se disponía a celebrar su tercer aniversario de boda con su marido, así que quería preparar algo especial para Ignacio esa noche. Tras buscar en el recetario, eligió el risotto de setas más delicado y pescado al horno con una salsa cremosa especial, una receta que Julia había inventado recientemente. En la nevera había una botella de excelente vino blanco, especialmente preparado para la jornada festiva. En el momento en que estaba a punto de cortar los tomates, de repente se sintió muy mareada. Tirando instintivamente el afilado cuchillo, Julia agarró el tablero de la mesa con la mayor fuerza posible y cerró los ojos con fuerza. El mundo a su alrededor, incluso con los ojos cerrados, no paraba de girar, como un tío vivo en un parque de atracciones que hubiera olvidado apagar su regulador de velocidad de giro. Luchando por alcanzar una silla, Julia se sentó y empezó a respirar profundamente durante 3 cuentas. 1, 2, 3. Intentó calmar su respiración agitada. Su corazón, como un pájaro enjaulado, aleteaba y amenazaba con estallar. ¿Qué demonios le pasaba? No podía dejar de quejarse, esperando pacientemente a que pasara el odioso desfallecimiento. No era el primer atentado de los últimos tiempos. Con alarmante frecuencia, la debilidad y los mareos se repetían una y otra vez, obligando a Julia a pensar seriamente en su salud. La chica solo tenía 25 años. Sin embargo, en los 2 últimos meses se había sentido como si tuviera 70 años. A veces no podía levantar la cabeza de la almohada. Su tensión era tan alta que tuvo que llamar a una ambulancia un par de veces. Sin embargo, los médicos fueron muy vagos. Ninguno de ellos pudo identificar la causa del aumento de sus molestias. Los médicos le pedían un sinfín de pruebas y siempre le decían lo mismo. Julia estaba perfectamente sana según todos los indicadores básicos. Lo más probable es que las convulsiones y el repentino aumento de la tensión arterial sean consecuencia de la sensibilidad meteorológica o de una tormenta magnética. En resumen, para Julia su estado seguía siendo un verdadero misterio. La situación se complicó aún más por la extraña reacción de su marido. En lugar de apoyar a su mujer enferma, Ignacio solo refunfuñaba. «Julia, ¿sabes cómo arruinar el ambiente? No se puede decir nada. No solo que no puede dar a luz a un niño, pero ahora estás enferma. No sé por qué te necesito así». «Ignacio, ¿por qué dices eso?», me preguntó inexplicablemente mi mujer. «Llevamos juntos 3 años y antes casi nunca estaba enferma. ¿Crees que estoy feliz por mi condición? Y en cuanto al hecho de que no tengamos hijos, probablemente aún no sea el momento adecuado. Ya viste lo que dijeron los médicos. Estoy sana y deberíamos esperar a quedarnos embarazados». «¿Por qué siempre te pasa algo?», Ignacio le dijo con reproche. «Siempre es lo uno o lo otro. O no prestas suficiente atención o no te encuentras bien. Estoy harto. Necesito una esposa normal, fuerte y sana. Una alegre después de todo. Pero contigo vivo como un sapo, fría y aburrida, y enferma por todas partes». Julia se tragó entonces su resentimiento. No entendía por qué su marido estaba tan enfadado con ella. Últimamente le parecía que vivía con ella bajo coacción, como si alguien estuviera obligando. Aunque no necesitaban nada, vivían en una casa grande y bonita, y no les faltaba dinero. Sus padres eran influyentes hombres de negocios y su fortuna se contaba literalmente por decenas de millones. Probablemente por eso Ignacio estaba tan mimado. Estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería desde niño y se enfadaba mucho cuando las cosas iban en contra de su voluntad. De un modo u otro, introdujo estos hábitos negativos en su vida familiar y en la de Julia. Todo en la casa estaba sujeto a los deseos del propio Ignacio, y su mujer no tenía ningún control sobre ello. Como mucho se le permitía elegir la ropa de cama y las cortinas del salón, el marido y su madre, Rosana, se encargaban de todo lo demás. La mujer, inteligente y mandona, venía a menudo a visitarles. Sin embargo, era extrañamente más suave y amable con Julia que con su negligente marido. Con mucho cuidado y precisión, aconsejaba a la muchacha cómo cocinar tal y cual plato, para que su precioso hijo le gustara sin duda, e invariablemente le daba a Julia valiosos consejos sobre cómo parecer la esposa de un hombre tan rico y respetado como era Ignacio. «Julia, querida, dígame por favor, ¿cuánto hace que visitó un salón de belleza? No creas que no te lo reprocho, simplemente creo que ya es hora de que actualices tu peinado, y al mismo tiempo hacer un estilo más interesante». En respuesta, Julia se limitó a fruncir tímidamente los labios.
No tuve tiempo, Rosana, se apresuró a decir. Estaba cansada de cocinar, limpiar y ahora me puse a tejer un jersey para Ignacio. Solía decir que las corrientes de aire en invierno eran terribles en la oficina. Puedes resfriarte muy rápidamente. Es un edificio tan moderno y de repente hay corrientes de aire. Ignacio, que había trabajado como director de un conocido buró, era el jefe. Ignacio trabajó como director de una agencia de diseño de renombre nacional. La oficina estaba situada en uno de los mayores centros de negocios de la capital. Y no podía hacer frío en ese centro de negocios, porque sin duda estaba bien aislado y tenía ventanas de doble acristalamiento de alta calidad que no se reventaban. Sin embargo, mi marido seguía quejándose de que por las tardes había mucho viento en la oficina. «Oh», dijo Julia. Así que me insinuó que quería ese saltador, de la última colección, cachemira. ¿Sí, Rosana? Su suegra, en lugar de responder, se limitó a sonreír con indulgencia y cerró un poco los ojos. Disfrutaba viendo cómo Julia aprendía poco a poco las leyes de su mundo, el mundo de los ricos y capaces de comprarse cualquier cosa. «No te preocupes, querida», alentadora le dio una palmada en el brazo a su nuera. «Pronto lo aprenderás todo por fin y serás capaz de anticipar los deseos de mi hijo con el mero parpadeo de sus pestañas. Y deberías pensar en el salón. Nada embellece más a una mujer que una buena piel y un cabello bien peinado. Aún así, Ignacio y tú deberíais salir de vez en cuando, y no se sabe lo que la gente puede pensar de ti. Tenéis que miraros a vosotros mismos en consecuencia». Julia guardó silencio y no le dijo a Rosana que su hijo prefería ir solo a todos los actos sociales, dejándola siempre sola en casa, como si no fuera su esposa, o tal vez se avergonzaba de ella delante de sus colegas. Julia tampoco había estado nunca en el lugar de trabajo de su marido. Un par de veces que quiso llevar a su marido al lugar de trabajo una comida casera caliente. Él solo se negó, aludiendo a su apretada agenda, y le prometió que sin duda comería en un restaurante local, donde, en su opinión, había muy buena cocina japonesa. Bien, Julia sintió a la mujer alta y delgada que vestía un caro traje de tweed. «Mañana pediré cita con mi peluquero». «Así es», mi suegra chasqueó la lengua con aprobación. «No debes olvidar nunca tu belleza. Tienes que cuidar tu aspecto. ¿Sabes cuántas bellezas tienen en el trabajo?» Rosana se dirigió a la salida, dando las gracias a Julia por el té, pero de repente se detuvo. Miró a su alrededor como marcando algo en su mente, y luego dijo con voz dulce, volviéndose hacia la mujer de su hijo. «Y una cosa más, Julia», dijo en el otro tono de instrucción. «Yo que tú seguiría contratando a una criada. Es inaceptable que la propia familia Guerrero lave los suelos y limpie el polvo de las mesas», respondió Julia con calma. «Gracias, Rosana, pero creo que no estoy de acuerdo contigo. No necesito a otras personas en mi casa. Y cosas como la limpieza, yo mismo no lo haré peor que los trabajadores contratados. ¿Por qué gastar dinero innecesariamente?» El rostro de la suegra mostró una expresión desagradable, como si no estuviera hablando con Julia, sino con alguna obstinada dependiente de una tienda de ropa. «Como quieras», de mala gana, refunfuñó. «Por el amor de Dios, te lo ruego, no limpies delante de Ignacio. No le gusta nada. Cuando mi hijo era pequeño, básicamente le molestaba la limpieza y quienes la hacían habitualmente en nuestra casa». Rosana no utilizó deliberadamente la palabra ofensiva criada con Julia. Sin embargo, dejó claro que no quería ver a su joven nuera en un papel tan despectivo. Julia realmente intentó, convertirse en una para complacer tanto a su elegante marido como a su noble suegra, que, como siempre le aseguró a la muchacha, no les deseaba a ella y a su hijo más que el bien. Sin embargo, en general, nada cambió y la relación con su marido se volvió cada vez más tensa. Y la iniciativa partió claramente de Ignacio. El hombre encontró la más mínima excusa para reprocharle algo a su joven esposa. Y cuanto más avanzaba, más absurdas se volvían sus exigencias hacia ella. «¿Por qué tienes el tenedor en la mano izquierda, Julia?». Una vez se lo pidió en un restaurante, cuando por fin decidieron salir juntos a una cena de celebración con motivo de la conclusión por parte de Ignacio de otro negocio especialmente rentable para su agencia. La mujer se limitó a encogerse de hombros, desconcertada. «No sé, supongo que me acostumbré de niña. Me siento más cómoda con la mano izquierda para comer». «No», estalló de repente mi marido. «¿Por qué es diferente para usted? Me cabrea. ¿No puedes comer con la mano derecha?». Julia miró asustada a su alrededor.
Ignacio hablaba en voz alta y la chica temía que los demás clientes del restaurante empezaran ahora a mirarlos oblicuamente. Otro escándalo, obviamente, no era bueno para ella. «Silencio, cariño, cálmate», intentó razonar con la mujer del hombre. «¿Qué más da cómo coma? De todos modos, nadie nos mira. Al menos no lo eran hasta que te enfrentaste a mí por ello en público». La cara de Ignacio cambió al instante. Su piel se puso roja. En lugar de continuar la cena o responder a Julia, el hombre arrojó ruidosamente una toalla sobre la mesa, que hasta entonces reposaba sobre su regazo, y levantándose de la mesa en voz alta dijo de tal manera que debió ser oído por todos los comensales de la institución: «Gracias, querida esposa. Estoy harto. Ya estoy harto de tus modales incultos y verdaderamente plebeyos. Si lo desea, puede disfrutar de su cena a solas, pues no toleraré a una persona tan maleducada cerca de mí. Gracias, Julia. Hoy por fin se ha estropeado el humor, todo gracias a ti». Con estas palabras, Ignacio, desoyendo las súplicas de su mujer para que se quedara, se dirigió a la salida del restaurante. Por supuesto, Julia no tuvo más remedio que seguirle. Era como un perro travieso, al que su dueño regañaba delante de todos en el patio por portarse mal. A veces Julia se preguntaba cómo un joven treintañero podría ser tan snob, ni qué decir tiene que su marido se había comportado de forma muy diferente al principio de su relación. Nada podría haber preparado a la chica para el tipo de hombre que resultaría ser su marido después de poner un anillo de compromiso en el dedo de Julia. Solo gradualmente su verdadera naturaleza comenzó a emerger en él, y la chica, sin darse cuenta, tuvo que admitir que la vida con un hombre rico y prometedor no es siempre rosas, miel y vuelos románticos en avión privado a otros países. También es una vida de vergüenza, malestar moral y el deseo constante de entender por qué no complaciste a tu pareja. De un modo u otro, Julia quería reconciliarse con su cónyuge y, al encontrar la apreciada fecha del aniversario en el calendario, decidió preparar ella sola una cena romántica con Ignacio para intentar limar asperezas en su relación. La chica esperaba poder encender aún una chispa de interés en su cónyuge, así que se esforzó al máximo para que la velada fuera realmente perfecta. Tras esperar que el ataque de repentina debilidad y somnolencia remitiera, Julia continuó preparando la ensalada para sentirse menos sola, ya que su marido estaba en el trabajo como de costumbre. Encendió la radio en miniatura. Estaba allí, en uno de los estantes colgantes. A Julia le gustaba escuchar música mientras cocinaba, y ahora, tras pulsar varias veces en la pantalla LCD y encontrar su emisora de radio favorita, subió el volumen y empezó a tararear conocidas melodías populares. No se olvidó de comprobar si el plato principal estaba en el horno. Después de haber preparado una tabla de quesos especial con varias variedades de queso de primera calidad para el vino, quiso tirar los envases de los alimentos a la basura. Abriendo el pequeño cajón bajo el fregadero, Julia se agachó para apuntar a la papelera. ¿Cuál fue su sorpresa cuando en el fondo del cubo de plástico casi vacío vio un paquete de algún tipo de medicamento? Julia tomó la caja de cartón rojo y blanco entre sus manos, pero no recordaba que ella o Ignacio hubieran comprado alguna vez algo así para el botiquín familiar. El medicamento le resultaba completamente desconocido, y el extraño nombre no hacía sino aumentar el misterio. Entonces Julia decidió aplazar un poco la cena y, tras asegurarse de que el pescado estaba casi listo y solo necesitaba reposo, apagó el horno. Fue a su habitación y abrió un pequeño y elegante ordenador portátil que su marido le había regalado en su primer aniversario. Con el corazón encogido, Julia tecleó el nombre del medicamento en el buscador. La rueda azul claro del navegador giró pensativamente durante un segundo. Luego le dio varias páginas que presentaban varios sitios con medicamentos encontrados por la chica. Al hacer clic en la que parecía más creíble, Julia comenzó inmediatamente a explorar el contenido de la página web. Durante unos minutos le quedó claro que se trataba de uno de los grupos de medicamentos neurolépticos suaves, pero muy peligrosos si se toman durante demasiado tiempo. Después de leer los efectos secundarios y los problemas de sobredosis, Julia se horrorizó. En ambos casos se produjo una intoxicación completa y una alta probabilidad de infarto, hasta la muerte inclusive. Pero ¿cómo es posible que tuvieran en casa un paquete de un medicamento tan peligroso, que obviamente no se puede comprar por nada? Mirando el precio, silbó suavemente. Aunque fuera un antidepresivo, seguro que era de algún grupo de medicamentos de élite. Julia sintió que el pánico la invadía lenta, pero inexorablemente. Las mismas preguntas rondaban su bonita cabeza morena. ¿Qué hacía un medicamento así en su papelera y quién iba a querer comprarlo?
Por lo que ella recordaba, si Ignacio tenía algún problema de irritabilidad y arrebatos injustificados de agresividad, no lo trataba de ninguna manera, considerando su comportamiento completamente normal. En cuanto a Rosana, sufría algunos problemas cardíacos, pero desde luego no tomaría un medicamento así, y además en su casa. La chica estaba sentada en su cama mirando la pantalla de su portátil, con el pánico mezclado con la desesperación filtrándose desde lo más profundo de sus entrañas. No tenía a nadie que la aconsejara sobre toda la situación. Después de todo, Julia era completamente huérfana. Sus padres, según le habían contado los profesores del orfanato, habían muerto en un terrible accidente de coche muchos años antes. La niña tenía entonces apenas 3 años, así que Julia se encontró inmediatamente en un orfanato donde pasó su infancia y juventud. Los amigos de Julia también eran casi inexistentes, y le daba vergüenza acudir a aquellos con los que mantenía una mínima comunicación con semejante problemas. Dirán que Julia Guerrero, con su riqueza, se ha vuelto loca y cerrarán la puerta delante de ella. Después de todo, a Julia no se le ocurrió nada mejor que hablar con su propio marido sobre un misterioso paquete de medicamentos. Tal vez Julia simplemente no sabía algunas cosas sobre Ignacio. Tal vez él mismo necesita ayuda, así que toma esas pastillas a escondidas de ella, para no perturbar la ya débil salud de su esposa. Nerviosa y mordiéndose el labio, la joven marcó el número de su marido, mientras seguía retorciendo el paquete vacío en la mano libre. Se oyeron largos timbrazos y luego la voz contrariada de Ignacio. «Sí, Julia, ¿qué pasa?», preguntó el marido bruscamente. «Cariño, hola, ¿te molesto?», preguntó por si acaso. Oyó unos murmullos en el auricular y luego unos sonidos indistintos que Julia no pudo entender. Entonces volvió a oír la voz de su marido. «Estoy en una reunión. Dime rápido, ¿qué está pasando?». Julia expuso brevemente la situación a Ignacio, antes de oír cómo el tubo vertía sobre ella otra tanda de reproches e insultos aparecía. «Julia, eres estúpida. Has perdido la cabeza por la ociosidad. ¿Por qué demonios estás escarbando en la basura?». La joven esposa sintió que el familiar nudo de lágrimas y excusas le subía a la garganta. Ignacio, por su parte, no dejó de atacarla. «No, solo quiero entender, ¿qué haces todo el día sola? ¿No quieres poner tu mala energía en algo útil? No sé, ve a un salón de belleza, cómprate ropa decente, apúntate a yoga después de todo. ¿Por qué tienes que llamarme cada vez y darme la lata con estas tonterías? ¿No entiendes que tengo un trabajo responsable? ¿Que estoy ganando dinero para que puedas tener todo esto? ¿Por qué no puedes al menos ser amable a cambio? Para desearme un buen día, no sé». Ignacio solo estaba cocinando. «No pensé que te enfadarías tanto, pero es muy raro que alguien más se haya colado mientras estábamos fuera de casa. ¿Y si alguien colocó ese paquete a propósito para comprometernos a ti o a mí?». Aferrada al auricular, Julia intentó explicar su comportamiento a su marido. Le pareció que estaba a punto de ser inundada por sus propios sollozos. Últimamente casi ninguna conversación con Ignacio terminaba con Julia llorando. Se oyó una risa seca y mordaz al otro lado del teléfono. «Ah, basta por el amor de Dios». Ignacio se echó a reír. «¿Quién podría haber entrado? Tenemos alarmas y guardias alrededor del perímetro. Pero bueno, supongamos que alguien quisiera comprometerme. ¿Con qué? ¿Un paquete de píldoras oscuras? ¿Qué sentido tiene? Ni siquiera quiero hablar contigo. ¿A quién le importas?». «Deja de hablarme así». Julia se interrumpió gritando al tubo las palabras que llevaban tiempo intentando escapársele de la lengua. Las risas al otro lado del teléfono cesaron de inmediato. «¿Por qué?». Con evidente sarcasmo en la voz, el marido volvió a preguntar. «Ya sabes», le respondió Julia, «como si yo no fuera nada para ti». Hubo un momento de silencio en su teléfono inteligente plano, y luego Ignacio dijo con más calma. «Entonces deja de actuar como una loca histérica. Mejor aún, deséame una negociación exitosa». «Buena suerte con las negociaciones», con voz helada le deseó Julia y terminó bruscamente la llamada. Sabía que su marido claramente no le estaba diciendo nada, aunque sus argumentos parecían bastante lógicos. ¿Quién iría a verlos durante el día o incluso la noche solo para pasarles este desafortunado medicamento? Por otra parte, había reaccionado con demasiada vehemencia a su inocente pregunta, lo que significaba que, después de todo, Julia estaba cada vez más cerca de resolver el misterio. Julia pensó un poco, tomó la única decisión correcta en su opinión, y poniéndose rápidamente unos simples vaqueros y una cazadora de cuero, salió corriendo de casa. Luego subió a su pequeño coche y, tras avisar a los guardias de que volvería en un par de horas, puso rumbo a la ciudad más cercana.
Vivían en una urbanización cerrada por los residentes más ricos de la capital. Una vez en la ciudad, Julia fue directamente a una tienda de equipamiento especial, donde compró una cámara oculta en miniatura. Cuando volvió a casa, la instaló ella misma en la cocina, junto encima de la mesa donde ella y su marido solían desayunar. Ahora solo tenía que esperar a Ignacio y entonces tal vez por fin sabría toda la verdad. Esa noche, Julia se reunió con Ignacio con un suntuoso vestido de color burdeos. La sentaba de maravilla a su joven y esbelta figura. Su espesa melena oscura la peinó como lo hacían las famosas más a la moda de los últimos años. En el rostro de Julia se aplicó una fina capa de maquillaje de primera calidad, que ella misma confeccionó de antemano con la ayuda de un maquillador profesional. Todo el aspecto de la esposa Guerrero insinuaba inequívocamente la celebración del momento. Debo decir que Ignacio quedó bastante impresionado. No esperaba semejante aparición de su sencilla esposa. Por un segundo, el hombre incluso creyó que los consejos de su madre por fin surtían efecto. «¡Guau, estás preciosa!», dijo el marido con indisimulada admiración. «¿Y cuál es la ocasión para tan magnífico atuendo?». Julia se limitó a sonreír en silencio desde el borde de sus labios. «Bueno, soy una buena esposa». «Sí, ya lo veo», con un toque de jovialidad, dijo el hombre. «Y me alegro mucho de que hoy hayas aprendido la lección. Y sin embargo, ¿para qué te arreglas tanto?». Julia se sintió un poco ofendida por la percepción que su marido tuvo hoy de su conversación. Sin embargo, fingió no darse cuenta de nada. Decidió ser astuta, para que su marido se relajara y se comportara con la mayor naturalidad posible. No debería haber sospechado nada. «Ya. Julia señaló con el dedo a su marido y dijo languidamente: «Parece que alguien ha olvidado que hoy es nuestro aniversario. Fue en este día, hace 3 años que nos casamos, cariño». Y en efecto lo es. Ignacio pareció confuso, como si hubiera olvidado por completo de esta fecha tan significativa. Julia sonrió. «He preparado una pequeña comida de celebración para ti y para mí. Pasa a la cocina, espero que lo aprecies». La pareja entró en la espaciosa cocina, decorada con mármol y madera oscura. En una amplia mesa había el mismo pescado en salsa de nata, risotto, una tabla de quesos y fruta. En medio de la decoración festiva había una botella de vino blanco de colección. «Tiene una pinta fantástica», elogió a su esposa Ignacio. «Y qué olor tan agradable». El hombre levantó la nariz y se tapó los ojos de placer. «Estoy seguro de que es lo más sabroso que he comido últimamente». «Eso espero», dijo Julia riendo y añadió: «Podemos empezar con un aperitivo. Si antes quieres probar el vino, me iré por un rato. Necesito revisar algo más en el dormitorio». Con un prometedor alzamiento de cejas, Julia, con toda la gracia que pudo reunir, se escabulló de la cocina de la forma más seductora posible. Después de esperar 15 minutos en su habitación, además del dormitorio compartido, cada uno de los cónyuges de la enorme casa tenía una propia habitación privada en la que cada uno podía ocuparse de sus asuntos personales o simplemente estar a solas con sus pensamientos. Volvió. Ignacio la recibió con 2 vasos llenos de una hermosa bebida ligera, que desprendía un aroma delicado y ligeramente ácido por toda la cocina. «Lo siento, no pude resistirme a tomar un sorbo mientras estabas afuera», dijo mi marido en tono de disculpa. «El vino es realmente mágico. Maravillosa elección, querida». Julia se dio cuenta de que en la otra mano sostenía otro vaso casi lleno. «¿Quieres probarlo?», preguntó amistosamente su marido teniéndola una bebida alcohólica. «Por supuesto». La muchacha sonrió de modo que sus mejillas mostraban los encantadores hoyuelos de los que su marido había estado tan enamorado en otro tiempo. La velada de aniversario fue sorprendentemente bien. Ignacio fue atento y cariñoso, alabando constantemente a su esposa y en general, la pareja se rió mucho, recordando el pasado y los momentos felices que acompañaron a sus primeros meses juntos. Fue entonces cuando la vida cotidiana y el mal genio de Ignacio arruinaron el idilio, pero al principio fue todo maravilloso, y Julia a veces se sentía como en un auténtico cuento de hadas. Cuando terminó la cena y Julia quiso meter los platos sucios en el lavavajillas, volvió a marearse de repente. A duras penas consiguió agarrarse de una silla. Sintió el suelo bajo sus pies como si estuviera en un tío vivo. La mujer se llevó una mano a la cabeza. «¿Cuál es el problema? ¿Estás enferma otra vez?». «Estaba en medio de una conversación con mi mujer y yo estaba en medio de una conversación». «Supongo que sí».
respondió lentamente e intentó esbozar una débil sonrisa. Lo siento, mi amor, pero me temo que el resto de la noche tendrá que posponerse por un tiempo. Para su sorpresa, su marido se comportó de la forma más educada, es decir, le ofreció su ayuda. Por supuesto, Julia, vamos a llevarte a tu habitación. Creo que será mejor que te acuestes y descanses. Si quieres, llamo a un médico. En absoluto. Gracias. Mi esposa se apresuró a detenerlo. Debería ir a tumbarme, seguro que me siento mejor. Ignacio acompañó a su mujer a su dormitorio privado, donde le ayudó a cambiarse de ropa y meterse bajo la suave y mullida manta. Después de eso, el marido, inauditamente, preparó a su mujer un aromático té de menta caliente, y solo después de toda la manipulación se fue a su habitación. Julia se tumbó bajo una cálida manta y no podía dejar de pensar en por qué exactamente hoy su marido se mostraba tan especialmente cariñoso y amable con ella. ¿Habrá adivinado algo? Pero no, eso estaba totalmente descartado. Había instalado la cámara en un lugar tal que era casi imposible verla a simple vista. ¿Cuál era entonces la razón de su extraño comportamiento? En un momento dado, al reflexionar, Julia se sorprendió a sí misma pensando que era sumamente angustioso darse cuenta de hasta qué punto había llegado su familia, si consideraba que la ternura y la atención de su propio marido eran algo anormal. No pasa nada, hay que calmarse, se tranquilizó el ama de casa. Mañana miraré los registros o me daré cuenta por fin de que estoy paranoica. O, sobre el segundo escenario, prefirió no pensar. A la mañana siguiente, tras asegurarse de que Ignacio se había ido a trabajar, Julia sacó una cámara oculta de la estantería de la cocina y se apresuró a conectarla a su ordenador. Durante los primeros minutos no ocurrió gran cosa en la grabación. La vio hablar con su marido y salir ella misma en la otra habitación para que su marido pudiera apreciar sus labores culinarias. Sin embargo, lo que Julia vio después la asustó y conmocionó de verdad. En cuanto Ignacio se quedó solo, con un rápido movimiento de la mano se apresuró a abrir una botella de vino y vertió la luminosa bebida en 2 copas. Entonces Ignacio añadió medicamento a uno de los vasos, sacándolo del bolsillo de su chaqueta. Con movimientos ágiles y practicados, Ignacio añadió primero la mitad del medicamento de Julia al vino y la otra mitad al plato con la ensalada. Luego removió el contenido con una cuchara de madera que tenía al lado. «No puede ser», susurró Julia, observando cómo al cabo de unos instantes ella misma aparecía en el marco y tomaba el malhadado vaso de las manos de su marido. Así que por eso era tan atento conmigo entonces. Cayó en la cuenta. Quiso deliberadamente desviar cualquier sospecha de sí mismo. Julia rebobinó la cinta unos minutos hacia atrás, hasta el momento en que su marido había puesto el veneno en su copa de vino. Al detener la cinta, Julia observó de cerca el veneno que estaba añadiendo a la comida. Lo era, el paquete rojo y blanco, exactamente igual a la que la propia Julia había encontrado en la papelera. ¿Significaba que el marido estaba envenenando a Julia a propósito todo el tiempo? ¿O, por el contrario, intentaba combatir su enfermedad añadiendo vitaminas a su comida? Sin embargo, la mujer pronto desechó estos ingenuos pensamientos. Es poco probable que un hombre que busca siempre un motivo para escandalizarte sea tan escrupuloso con tu salud. Julia pensó para sí y suspiró pesadamente. Las pruebas del crimen que Ignacio cometía contra ella cada día eran demasiado evidentes. Aún así, decidió no hablar de ello con su marido todavía. Quería averiguar por qué necesitaba deshacerse de ella de una forma tan monstruosa en primer lugar. Al mismo tiempo, Julio quería probar su teoría sobre el envenenamiento. Durante el mes siguiente, la joven tuvo mucho cuidado con lo que comía y bebía. Julia cocinaba ella sola, pero Ignacio traía de vez en cuando un plato de comida o una taza de té o café. «Julia, mira lo que te traje». Ignacio le acarició la cabeza cariñosamente, y luego puso un gran vaso de zumo o una taza de humeante cacao de olor increíblemente seductor sobre la mesita de café, frente a ella. «Oh, amor, gracias. Es muy dulce de tu parte». Julia sonrió dulcemente a su marido y luego fingió sorber de la taza o probar la comida. Sin embargo, este espectáculo solo duró unos segundos. En cuanto Ignacio se daba la vuelta o se iba a otra habitación con cara de felicidad, la chica escupía inmediatamente la comida y la bebida, o simplemente vertía esta última en una gran tina de flores del suelo. Ella ya había aprendido perfectamente a distinguir entre la falsedad y esa máscara que Ignacio no había dejado de llevar en las últimas semanas. Julia comprendió a qué podía deberse su supuesta preocupación. Milagrosamente,
Sus síntomas de mareo y aturdimiento desaparecieron una vez que renunció a todo lo que su marido envenenador intentaba alimentar y beber, pero de ningún modo debía saber que ella había descubierto su insidioso plan. Y así Julia siguió fingiendo sentirse mal de vez en cuando, y con cada nuevo ataque la chica le hacía saber a Ignacio que su salud se acercaba a un nivel crítico. «Julia, estás sufriendo tanto que empiezas a preocuparme». Temblando de excitación, su marido le dijo: «¿De verdad podemos llamar a un médico y llevarte al hospital? Te daré la mejor habitación del hospital y el mejor servicio». Los ojos de Ignacio, a pesar de la emoción mal disimulada, brillaban con un entusiasmo casi genuino por todo lo que estaba ocurriendo. Julia fingió con gran dificultad levantarse de la cama. Interpretó muy bien su papel. Después solía contestar a su cónyuge con voz muy débil y dolorida: «No te preocupes, Ignacio, no te preocupes. Es solo un pico en la presión arterial, supongo. Abre la ventana, por favor, hay mucho aire en la habitación». Julia se frotó el pecho, fingiendo cuidadosamente que tenía evidentes problemas cardíacos. Ignacio, como una cabra montesa, saltó de la cama y se apresuró a cumplir casi la última voluntad de su desvanecida esposa. Por supuesto, mi amor», murmuró con una voz que sonaba o bien ansiosa o bien alegre. «¿Le parece bien?», le preguntó abriendo la ventanilla casi hasta el límite. «Gracias, cariño». Ella le dedicó su pálida sonrisa de esposa. «No puedo imaginar lo que me habría pasado de no ser por ti. Te has vuelto tan atento, es maravilloso». Ignacio besó las manos de su mujer a cambio y encargó el mayor ramo de rosas blancas que pudo encontrar en la floristería. Cada mañana el ramo acababa en la mesa junto a su cama. En ese momento dormían separados, pues Julia se quejaba constantemente de insomnio debido a su supuesta mala salud, y como si no quisiera atormentar con ello a su amado Ignacio. «Vaya, ya ha preparado el funeral», resopló despectivamente Sofía, la amiga de Julia del orfanato, a quien había decidido contárselo un par de días después de su último ataque. Julia y Sofía estaban sentadas en un pequeño restaurante chino al otro lado de la ciudad, donde nadie las molestaría ni las reconocería de vista. Julia mintió al guarda de la casa diciéndole que había ido a la ciudad a comprar para comer y que quería tomar el aire mientras tuviera ocasión. Ella misma se dirigió directamente a su única mejor amiga, con la que había mantenido una cálida relación durante muchos años. Sofía se había criado en el mismo orfanato que Julia, solo que un par de años más joven. Sofía era programadora informática en una empresa privada y había hecho una buena carrera. Sofía preguntó si podía conseguir una reunión a mitad de semana y salió de la oficina en cuanto pudo. Fue liberada sin problemas, ya que estaba en buena relación con la dirección de la empresa. Se apresuró a llegar al lugar que Julia había mencionado en su mensaje de texto. Aquí Julia le contó a Sofía toda la verdad sobre las acciones ilegales de su marido con la esperanza de obtener algún consejo competente de la programadora. «¿Qué brusquedad tiene?», Sofía negó con la cabeza, refiriéndose a la determinación de Ignacio de envenenar a su propia esposa. «Oh, Sofía», Julia suspiró pesadamente, como si no recordara cuántos años tenía, poco más de 20. A esa edad todos somos ingenuos, confiados y soñamos con un gran amor. Sofía, al escuchar a su amiga, se reclinó en su silla y se estiró lentamente. «Sí, es toda una historia, un cuento de hadas directamente. Da la sensación de que la familia Guerrero bajó como ángeles del cielo y cobijó a la pobre chica, y la casó con su hijo rico. Podrías escribir una novela, de verdad». Julia se limitó a desentenderse. «Tú también puedes decir eso, romance», respondió la chica, burlándose de su amiga. «El hecho de que los padres de mi marido nunca hayan abusado de mí es un hecho. Sí, es una pena que Silvestre Guerrero no esté con nosotros desde hace 3 años, derrame cerebral. Y Rosana se ha puesto enferma a menudo. Y claro, ella aguanta y no demuestra que le pase algo, pero ya veo. Sin embargo, me sigue apoyando y me dice cómo hacer para que Ignacio le guste». «Claro que sí», ironizó Sofía. «Cualquier madre buscaría lo mejor para su hijo. Y una mujer adinerada e importante como tu suegra lo sería aún más. Lo habrá hecho todo por su hijo Ignacio, y le encontró una esposa mejor, a la que Ignacio decidió enviar al otro mundo antes de tiempo». Julia sintió que las manos se le congelaban y le temblaban cuando su amiga mencionó los acontecimientos recientes. Además, Sofía le había recordado sin querer para qué se habían reunido en realidad. «Muy bien, Sofía». Julia puso fin a su comentario sarcástico sobre su marido. «Rosana me había contado lo mucho que había sufrido con él antes de conocernos. Ignacio solía beber y salir de fiesta,
y perder todo su dinero jugando a las cartas. Mi suegra decía que solo conmigo había sentado la cabeza, que por fin empezaba a meterse en los asuntos de la empresa. Después de eso, su carrera despegó muy rápido. Sofía terminó su café con leche en silencio, dejó la taza sobre la mesa y dijo: «Como ya sabes, Julia, solo la tripa de tu Ignacio sigue podrida. No hay nada que puedas hacer al respecto». «De acuerdo, amiga, te ayudaré. Seguiré a tu marido desde afuera, a ver qué tipo de reuniones tiene fuera del horario laboral». «Ten cuidado, Sofía. Ignacio es un hombre peligroso. Ya ves, se le ocurren muchas cosas». Agitó la mano. «No te preocupes, probablemente no me recuerde. ¿Hace cuánto, 3 años que te casaste? Considerando que nunca llegamos a conocernos, porque te prohibió invitarme a la boda por mi aparición no oficial». Sofía le revolvió juguetonamente el pelo rosa claro. «Así que ni siquiera conoce mi cara, pero seguiré llevando sombrero, por si acaso, para no llamar la atención. Y ya hace frío». Julia dio las gracias de todo corazón a su amiga y se disculpó. «Lo siento, que estaba un poco del lado de mi marido y no te invité. Debería haber insistido, decirle que no me importaban las convenciones, y no dije nada. Fui un cobarde». Sofía se limitó a sonreír, ajustándose sus grandes gafas de diseño. «No te preocupes, Julia. Seguiría siendo tu amiga si alguna vez me importara. Tu marido es un imbécil, pero no tiene nada que ver contigo. Eres una víctima, y antes de que esto se ponga demasiado feo, tenemos que sacarte de esto pronto». Las dos amigas se abrazaron y acordaron encontrarse en el mismo lugar exactamente una semana después. En ese tiempo, Sofía prometió desenterrar todo el material que pudiera sobre el marido de Julia y presentárselo. «Depende de ti decidir lo que haces a continuación, pero si yo fuera tú, huiría de ese hombre». Sofía se despidió y desapareció por las calles de la ciudad. Julia se apresuró a volver a casa, parando en la tienda de comestibles por el camino. Ni su marido, ni mucho menos los guardias, sospecharían nada. Era muy consciente de que si cometía algún desliz, informarían inmediatamente de todo a Ignacio. Además, las consecuencias de su aventura podrían ser completamente imprevisibles, y ella sencillamente no tenía derecho a correr semejante riesgo. Una semana más tarde, volvieron a encontrarse en el mismo restaurante chino, y Sofía puso una pila de fotos subidas de tono en la mesa delante de Julia. «¿De qué se trata?», preguntó Julia sorprendida. Su amiga chasqueó la lengua y sonrió con sarcasmo. «Sí, pensé que si no cree en mis palabras, al menos las fotos pueden convencerla de que su marido la engaña». Julia no se sintió ofendida por la grosería de Sofía. Al fin y al cabo, ella había sido así desde niña. La joven estaba molesta por las fotos que mostraban a Ignacio en compañía explícita con una belleza de pechos exuberantes, pelo negro como el carbón y ojos azules como el cielo. No paraba de besar al marido de Julia y de colgarse literalmente de él mientras ella e Ignacio se relajaban en alguna cafetería. Con esto, por así decirlo, la señora Ignacio se reúne 3 veces por semana en el Café Morrison. Siguió informando Sofía a Julia de los resultados de su vigilancia. «Te he enseñado las fotos más inocentes, sin detalles, por así decirlo». Sofía hizo una mueca al oír esto último, como si no quisiera ni pensarlo. De allí fueron directamente al hotel. Ella dudó, diciendo: «Creo que no hace falta que te diga lo que esto significa». Julia miró las fotos y sintió un vacío absoluto en su interior. No sabía qué responder, tal vez porque en algún lugar de su mente había sospechado durante mucho tiempo que su marido era infiel. Metiendo las fotos en el bolso, Julia preguntó: «¿Seguro que no se fijó en ti?». La chica sentada enfrente se limitó a sonreír socarronamente. «Por supuesto que pude estar seguro. Tuve cuidado y solo hice fotos con mi teléfono», dijo Sofía con orgullo. «Tengo una impresora en casa que imprime las fotos de mi smartphone en alta calidad». Julia asintió y se levantó de la mesa con dificultad. Ahora sabía con certeza que su marido tenía un amante. Podría ser que ella fuera la razón por la que quería quitarle la vida a Julia. ¿Qué debe hacer ahora? ¿Qué hacer a continuación? Tras dar unas cuantas vueltas por la ciudad en su pequeño coche, la chica llegó a la conclusión de que la grabación de la cámara oculta y las imágenes que había recibido eran argumentos suficientes para pedir el divorcio a su marido. Julia no estaba dispuesta a soportar constantes engaños, ni a correr cada hora el riesgo de perder la vida. Así que por la noche, en cuanto Ignacio regresó a casa, la mujer le contó sinceramente todo lo que había averiguado y le pidió a su marido que disolviera oficialmente su relación. «Elige», dijo Julia con calma, colocando la cámara sobre la mesa delante de su marido y sus comprometedoras fotografías.
O vas unos años a la cárcel por intentar envenenarme, o nos divorciamos porque sé muy bien que tienes un amante. ¿Cómo pudiste siquiera pensar en algo así? Ignacio, ¿por qué me haces esto? El marido, despojado inmediatamente de su máscara de amor y preocupación, estaba furioso con la situación. No quería dividir todo el capital ganado con esfuerzo en el divorcio. Bueno, dijo Ignacio siniestramente, ya veo que no eres tan tonta. ¿Qué, me estabas siguiendo? Sí, respondió Julia con una mirada indiferente. ¿No vas a seguir a alguien que resulta que te quiere muerto? En lugar de responder, el hombre se limitó a reír maliciosamente. ¿Por qué estás tan vacío como un pastel? No hay belleza en ti, no hay pasión, solo estás cómodo. Es todo lo que puedes hacer. Julia frunció el ceño. Si quieres ofenderme, debo decepcionarte. Ya no me influye lo que dices. Demasiadas veces has intentado destruir mi autoestima, así como a mí mismo. Basta ya. O firmas los papeles del divorcio o vas a la cárcel por mucho tiempo. Te lo garantizo. Con estas palabras, Julia escondió la cámara y las fotos en su bolso. Ignacio sintió que la codicia y el miedo luchaban en su interior. Por un lado, esperaba quedarse solo con todo el dinero y vivir con Evelina, como se llamaba su amante. Por otro lado, la serpiente sí que iba a denunciarle, y la cárcel no entraba en los planes del empresario. De acuerdo, dijo a regañadientes, firmaré tus papeles, pero te advierto que te arrastraré por los tribunales. No tendrás ni un centavo de mi dinero. Julia le miró con auténtica lástima. Que Dios te acompañe, Ignacio. Nunca necesité tu dinero. Puedes tenerlo todo para ti. No aceptaré nada, solo déjame ir por el amor de Dios y déjame vivir una vida normal sin tus constantes reproches y humillaciones. Ibas a envenenarme, bastardo. Cogió su maleta, que había preparado con antelación. No quiso quedarse en la casa y siguió caminando. Julia ya había cogido el pomo de la puerta cuando oyó el extraño comentario de su marido. Bueno, sal de aquí, vete, serpiente. Si quieres saberlo, mis padres me obligaron a casarme contigo. Y si no fuera por ellos, no ataría mi vida con alguien como tú, sirviente vergonzoso. Julia se detuvo un momento, pero inmediatamente cerró la puerta principal tras de sí. No importa lo que el tonto pueda decir de ella en un ataque de ira. Por supuesto, la esposa le amenazó con meterle en la cárcel y también estaba pidiendo el divorcio. ¡Qué flagrante ingratitud por su parte! Pensando en ello, solo sonrió. Dios, ¿cuánto tiempo había aguantado todo ese circo? Sin embargo, al subir al coche, Julia empezó a dudar involuntariamente. Durante todo el camino hasta el piso de Sofía, que la había dejado quedarse en su piso, no dejó de preguntarse por qué los padres de Ignacio le obligaban a casarse con una chica de orfanato, sencilla y pobre, como un ratón de iglesia. Julia no tenía ni un céntimo detrás. Todo lo que había conseguido ahorrar en los últimos meses era una pequeña suma que la mujer pensaba gastarse en un piso de alquiler. Sofía fue tan generosa que permitió que su amiga se quedara gratis con ella. Julia no sabía qué haría después de su divorcio, solo que sin duda encontraría un trabajo para no depender más de su sombrío pasado. Sofía recibió a Julia con los brazos abiertos, en los que cayó inmediatamente, abrazando con fuerza a su mejor amiga. Lloraron y hablaron toda la tarde, y durante el resto de la noche Julia no pudo apartarse de las palabras de su marido, un estribillo inquietante en que se repetía en su cabeza. Fueron mamá y papá, me obligaron a casarme contigo, me obligaron, ¿entiendes? Nunca en mi vida me habría casado con una rata como tú. A la mañana siguiente, después de que Sofía se hubiera ido a trabajar, Julia sacó un pequeño cuaderno de su bolso y empezó a hojear nerviosamente sus páginas una por una. Por fin encontró el teléfono adecuado y marcó los preciados números que aparecían en la pantalla del móvil. Al cabo de unos largos segundos se oyó un codiciado clic al otro lado del auricular y una agradable voz masculina dijo: «Capitán Cabrera al habla». «¿Leo?», preguntó Julia con voz temblorosa. «Soy yo, Julia Muñoz. ¿Te acuerdas de mí? Nos criamos en el mismo orfanato». Se hizo el silencio en línea durante unos segundos, y luego la misma voz volvió a preguntar, sorprendida pero con alegría. «¿Muñoz? Julia, ¿estás? Jesús, ha pasado mucho tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido?». Julia exhaló con fuerza. «Estoy bien en general. Leo, necesito hablar seriamente contigo. ¿Podemos vernos esta noche?». «Claro, dime dónde. Estaré allí en 1 hora». En un momento, con voz concentrada y severa, su amiga de la infancia se lo aseguró.
Cuando se reunió con él en un bar local a una hora más tarde, le explicó su petición. Quería saber todo lo posible sobre sus verdaderos padres. ¿Por qué habían tenido ese accidente? ¿Cómo habían vivido antes? Verás, no sé nada de ellos, se lamentó Julia. Y solo ahora me he dado cuenta de lo mucho que me había perdido en mi vida. Tal vez, si me hubiera interesado más por la infancia, por quiénes son, ahora no me habría enfrentado a ciertas, llamémoslas así, dificultades. Julia describió con evasiva su situación actual al capitán de policía. No le contaría a Leo lo de su marido y el intento de envenenamiento. Al fin y al cabo, tal vez podría evitarse el divorcio. Ignacio era sin duda un hombre terrible, pero ¿sobreviviría en la cárcel? Esa era otra cuestión. Aún así, Julia no era tan cruel como para condenar a su cónyuge, por muy odiado que fuera, a semejante sufrimiento. Leo, por otro lado, al ser policía, podía ayudar de verdad a Julia y ella quiso averiguar toda la verdad sobre su familia hasta el final. Muy bien, Cabrera estuvo de acuerdo. Te ayudaré, pero tengo que advertirte desde ya que reunir información no es rápido. Tendrás que esperar un poco. Estoy listo para esperar. Ella le respondió con la cabeza. Así terminé la parte comercial de la conversación. Después, ella y Leo charlaron un poco más, recordando el pasado y luego cada uno siguió su camino. Julia esperaba no tener que esperar demasiado, pues Ignacio ya había enviado todos los documentos necesarios para el divorcio y se enfrentaba a días de trámites burocráticos relacionados con la cesión de su parte de bienes y activos monetarios. Exactamente 3 semanas después, la chica recibió una llamada de Leo Cabrera y le pidió que se reunieran de nuevo. Solo que esta vez en su oficina. Al principio, Julia estaba confusa, incluso un poco asustada, pero Leo le aseguró que era solo por su seguridad. Una vez en el despacho del capitán Cabrera, Julia se puso inmediatamente manos a la obra y pidió al policía que le contara todo lo que pudiera averiguar. A medida que Cabrera se lo contaba, el asombro de Julia crecía más y más, pues lo que oía era increíblemente difícil de creer. Bueno, Julia, me diste un problema, no tengo nada que decir. Empezó el policía. No pensaba que estos días tendría que alardear tantas veces de mi DNI. El hombre soltó una carcajada corta y ladradora, como un buen perro. Había un poco de presión, por supuesto. Algunos, ya sabes, eran bastante reacios a contarme toda la verdad sobre ti, y me refiero a la gente que rodea ahora a tu suegra. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No lo entendía. Lo que digo, Julia, es que Rosana y Silvestre Guerrero no son tan blancos y esponjosos como tú creías. ¿Creíste que no descubriría que ahora también eres guerrero y te divorcias de su hijo? Por cierto, eso es lo que hay que hacer. Julia temió por un momento que Leo hubiera descubierto ya todo lo del envenenamiento. Sin embargo, la respuesta la sorprendió bastante. Guerrero, Rosana y su marido Silvestre eran compañeros directos de tus padres. Despacio, para que ella entendiera cada palabra, el policía le explicó. Pero Miranda y Xavier Muñez, tus padres, eran dueños de una gran empresa de material deportivo. Eran hombres de negocios millonarios, Julia. El capitán de policía Cabrera cruzó los brazos sobre el pecho, viendo cómo los ojos de la mujer sentada frente a él se abrían de sorpresa. Se dio cuenta de que ella no tenía ni idea de nada de esto. Los guerreros no solo ayudaban a los Muñoz a vender sus productos en el extranjero, sino que también estaban bastante celosos del éxito de la próspera familia. Los propios guerreros no lo estaban haciendo demasiado bien, se rió el capitán. Deudas, préstamos y un hijo alcohólico que perdió todo su dinero jugando a las cartas. En una palabra, estaban metidos en un buen lío. ¿Y cuál era la conexión entre todo eso? Julia no lo entendía. Tu padre y tu madre murieron en un accidente de coche, explicó Leo. Se equivocaron de carril cuando volvía a casa desde el aeropuerto. Solo existe la sospecha de que la manguera de freno del coche fue cortada deliberadamente. El caso es complicado y la policía no pudo probar entonces la implicación de la familia Guerrero. No había pruebas directas. Leo se recompuso y respiró hondo antes de pasar a la parte final sobre la propia Julia. Tras la muerte de tus padres, los compañeros de Muñoz te internaron en un orfanato. ¿Qué? Exhaló Julia, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Sí, asintió el capitán. Sin embargo, después no dejaron de seguirte y de preguntarse cómo vives. Ciertamente Guerrero consiguió apoderarse de toda la fortuna de tus padres mediante una complicada manipulación legal. Sin embargo, ellos eran muy conscientes de que mientras tú vivas, la heredera directa,
Su bienestar sigue pendiendo de un hilo. Así que idearon un plan muy astuto para casarte con su hijo Ignacio, por supuesto cuando alcanzas la mayoría de edad y dejas el orfanato. No podía creer lo que oía. Por eso Rosana se había mostrado tan entusiasmada aquel día en el restaurante por el servicio que habían recibido Silvestre y ella. Por eso la había hecho quedarse a esperar la llegada de Ignacio. Ella creía que le gustaba de verdad, pero resulta que la conocían desde hacía mucho tiempo. Estaba a punto de llorar al darse cuenta de que había estado haciendo de bolsa de dinero para los padres de su marido todo este tiempo. Créeme, lo siento, pero los guerreros no solo querían que cuidaran de su hijo descarriado, sino también de ti. Cuando te unieron en sagrado matrimonio, contaron contigo para que no te metieras, para que nunca descubrieras la verdad sobre tu familia. Pero el dinero seguirá siendo de los guerreros hasta que decidas impugnar los bienes y tomar la parte que te corresponde. Nada pequeña, por cierto, por si aún estás pensando en dejarle toda la herencia a tu marido. Julia estaba realmente conmocionada. Cuando se enteró de la verdad, dio las gracias a Cabrera de todo corazón y luego corrió a casa de su casi ex marido. Ignacio la dejó entrar a regañadientes, pero cuando su cónyuge le habló de las maquinaciones de sus padres, el hombre pareció confundir enormemente a Julia. No parecía saber nada del plan de sus suegros. ¿Me estás diciendo que no lo sabes?, preguntó Julia enfadada. ¿No es por eso por lo que intentaste envenenarme? ¿Fue para quedarte con todo mi dinero? Ignacio se sirvió un gran vaso de whisky. Su esposa pudo ver que él estaba tan asombrado como ella. No fue así. Ignacio movió la cabeza negativamente. Quería deshacerme de ti, pero fue Evalina, mi nueva... El hombre vaciló. Quiero decir, exnovia. Ignacio miró a su mujer, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza. Rompimos con ella, explicó. Pero Julia dijo, no me interesa. Entonces el hombre continuó. Ella fue la que me aconsejó que te diera esa medicina. Dijo que si queremos estar juntos tenemos que despejar el camino y quedarnos con el dinero. Evalina sabía mucho de este tipo de medicamentos, pues fue enfermera en su día. Entonces dijo, dale una bolsita a la semana y se marchitará. Y lo principal es que no se puede demostrar nada. El medicamento se absorbe muy rápido y bien y no deja ningún rastro en el organismo. Y así lo hice. No vio más que desprecio en la cara de Julia. «¡Qué sinvergüenza eres, Ignacio Guerrero!», dijo con voz gélida. «Ahora que sé toda la verdad, ni siquiera espero recibir todo el dinero. Me quedo con mi mitad». Ese día Julia salió de casa de su ahora seguramente exmarido como una auténtica triunfadora. Tras restablecer la justicia y quedarse con la mayor parte de su dinero en su divorcio de Ignacio, Julia por fin se sintió verdaderamente libre. Agradeciendo a Sofía su apoyo, Julia le regaló un flamante ordenador monobloque de alta tecnología. Julia, recuperando su nombre de nacimiento, Muñoz, se dispuso a empezar una nueva vida. Pensando en qué hacer en el futuro, eligió el negocio de la restauración. Siempre le había gustado cocinar, y la experiencia que había adquirido como camarera le permitía comprender bien las sutilezas del arte culinario. Después de haber comprado con el dinero de sus padres su propia casa, absolutamente maravillosa, en otra comunidad de casas de campo, lejos de su exmarido, Julia empezó poco a poco a comprender su futuro negocio. Después de haberse adaptado adecuadamente, visitando un salón de belleza, actualizando su vestuario, Muñoz entró por las puertas de su nuevo restaurante no como una antigua reclusa del orfanato, sino como una empresaria de éxito. La ironía era que la joven había adquirido la propiedad del mismo restaurante en el que había trabajado como camarera en su juventud. El personal, que nunca había sido sustituido en aquel momento, se sorprendió enormemente al reconocer a su antiguo colega en el nuevo propietario. Estaban acostumbrados a verla primero como mendiga de un orfanato y luego como esposa de un millonario. Nunca habían imaginado que llegaría a ser una joven empresaria guapa y segura de sí misma. Julia Muñoz, tu café y el informe del mes pasado. Ramón se preocupó por Julia, el mismo director que en el pasado regañaba a menudo a la chica y nunca la tomaba en serio. Gracias, Ramón, respondió Julia con una sonrisa. No olvides que el restaurante tiene que abrir a las 10, no más tarde. Asegúrese de que todos los empleados acuden al trabajo a su hora y con antelación si no quieren perder su bonificación trimestral. En general,
Julia se adaptó con bastante rapidez a la dirección del restaurante y trató bien a todos sus subordinados, pero a veces aún tenía que mostrarse firme para no perder su autoridad entre el personal directivo. Un día Julia fue al cementerio a visitar la tumba de sus padres. Aún le resultaba extraño contemplar las fotos de un hombre y una mujer que, en esencia, nunca había conocido, pero que la habían amado de verdad. Fue ahora, en el umbral de su 26 cumpleaños, cuando Julia pudo conocer por fin la verdad sobre sus orígenes y encontrar el lugar que le correspondía en este mundo. «Te echo tanto de menos», pronunció la joven mientras depositaba un exuberante ramo de rosas escarlatas sobre la tumba de sus padres. «Aunque no te conocía, todavía espero que me recuerdes, allá arriba en el cielo». De repente, Julia oyó que alguien silbaba suavemente una canción conocida detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a un niño de unos 7 años. El muchacho de pelo desgreñado caminaba tranquilamente, sin ningún temor, alrededor de las tumbas. «Chico, ¿qué haces aquí?». El chico no esperaba ver a nadie aquí a una hora tan temprana. Eran solo las 8, así que casi dio un respingo de miedo. «Pff, señorita, me has dado un buen susto». El chico exhaló aliviado. «Debí pensar que no te había visto». «¿Qué estoy haciendo?». «Dando un paseo. Aquí se está bien y tranquilo». Julia frunció ligeramente el ceño. «¿Te permiten tus padres pasear por un lugar tan tranquilo y apacible? Es peligroso que los niños de tu edad estén solos en un lugar así. Aquí no hay diversión». El chico solo sonrió en respuesta. «No se preocupe, señorita. ¿Sabes cuánto tiempo he estado corriendo por aquí? Ningún fantasma me ha comido todavía. Ahora vivo con mi madrastra, mientras mi padre trabaja en el norte. Solo Teresa es un sapo de verdad. Me gana y se lleva a casa a los hombres de otras. Se gasta todo el dinero que le envía mi padre en vodka, así que prefiero quedarme aquí. Es mejor que volver a casa». «¿Le has dicho a tu padre que te han maltratado en su ausencia?», preguntó Julia con ansiedad. Sintió lástima por el chico y, de algún modo, pensó que decía la verdad sobre su madrastra. «Claro que sí». El chico se rascó la nuca. Tenía un pelo rubio de aspecto muy suave. Pero papá no se lo creía. «Escucha a Teresa», dijo, «y no discutas con ella. Eso es todo». El dueño del restaurante no se arriesgó a dejar al niño solo en el cementerio, así que lo acogió y lo llevó a su casa. Allí le dio té caliente y descubrió que se llamaba Vito, y que su padre, Rubén, trabaja como obrero de la construcción en el norte, a donde se desplaza por turnos. Vito se quedó con Julia 2 semanas. Durante este tiempo, su madrastra nunca volvió por él. Pronto llegó el padre de Vito del trabajo. Hasta ese momento, Julia había encontrado el perfil del hombre en una de las redes sociales y le escribió, contándole todo sobre la situación con su hijo y Teresa. Rubén no tardó mucho y unas horas después de su regreso llegó a casa de Julia en taxi. «Vito», exclamó abrazando al chico que había saltado a su encuentro. «¡Papá!», le gritó Vito. Apretó sus pequeños puños con fuerza alrededor de la espalda de su padre. «Gracias por cuidar de mi matón». Rubén dio las gracias a Julia. «Yo, un tonto, no le creía a mi hijo. Y como Teresa está abominable, dejó de tener contacto conmigo y yo me preguntaba, gracias a Dios que lo encontraste y lo acogiste. De lo contrario, si le hubiera pasado algo a mi hijo, habría estrangulado a ese tonto con mis propias manos». «Ni lo menciones. Fue un placer. El chico que tiene una buena y curiosa». Julia sonrió. «Le di algunos libros de mi biblioteca. Le dejé leer, desarrollar». Rubén echó a Teresa de casa enseguida. No quería saber lo que pasaba y la vio cuidando de su hijo en su ausencia. A partir de ese momento, Rubén se volvió más atento con Vito y ya no confiaba al niño a casi desconocidos. Solo se había conocido a Teresa unos meses antes y entonces le había parecido muy atractiva y modesta. Pero eso no era más que una máscara para ocultar el interés propio de una mujer que veía en el adicto al trabajo una opción rentable para sí misma. A Rubén le gustaba mucho Julia y ella no ocultaba su simpatía por el joven. Parecía verdaderamente digno de confianza y leal a ella, y lo mucho que quería a su hijo no hacía sino aumentar su decencia y respeto a los ojos de Julia. Rubén comprendió que la mujer que solo dirige un restaurante tan famoso y sin sirvientes mantiene su casa limpia y acogedora, se le puede confiar no solo su propio corazón y futuro, sino también el futuro de su hijo, con quien Julia se lleva bien. Y así, paso a paso, Rubén y Julia empezaron a conocerse. El amor entre ellos surgió rápidamente, pero era un sentimiento fuerte y cálido, basado en la confianza y la admiración sincera por el mundo interior del otro. La pasión y el romance que hacen girar cabezas como el champán vinieron después.
pero tanto más dulce y preciosa era esa maravillosa sensación. 6 meses después, la pareja celebró una boda modesta y familiar en el restaurante Julia. La mujer solo quería disfrutar de su nueva felicidad, así que intentó que el acontecimiento fuera lo más privado posible. La novia solo contó con sus seres más queridos en la recepción: Sofía, su mejor amiga, que la ayudó en los momentos más difíciles, y el capitán Leo Cabrera, su fiel amigo y protector de confianza. Por cierto, Sofía y Leo se han cogido mucho cariño, y Julia espera que ya el año que viene ella y Rubén celebren la boda de sus mejores amigos. Al mismo tiempo, en algún lugar muy lejano, en las afueras de la ciudad, Ignacio, el ex marido de Julia, vivía en un sencillo piso de 2 habitaciones. Aquí vivió con su madre, Rosana, quien, sin sus millones de ex nuera, se arrepintió muy pronto de haber engañado una vez al huérfano. El caso es que tras la marcha de Julia y la amante, Ignacio se fue definitivamente al garete y en 6 meses había perdido lo poco que le quedaba de patrimonio familiar. La lujosa casa de la familia Guerrero se puso bajo el martillo para pagar sus deudas, y el hijo borracho y su madre, que había perdido completamente el lustre, tuvieron que mudarse a una chabola que no parecía en nada a su antiguo apartamento. A Ignacio y Rosana casi no les quedaba dinero. Después de que saliera a la luz todo el asunto de los activos fraudulentos, los socios comerciales de Guerrero se negaron a trabajar con él, y la obra de su vida fue un monstruoso fracaso. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.